暗闇の中で빛을 찾아서 una chispa en la profundidad. Lejos de la luz del sol, donde la piedra es rey, bajamos al abismo siguiendo una promesa. El eco de los martillos resuena en la pared, pero la luz de mi alma nunca se dispersa. Sombras de gula intentan devorar el valor. Duryodhana. Juntas haremos que la tierra vuelva a brillar. Enciende la chispa que brilla en la mina. Moeru Kokoro marca el destino. Bajo el peso del mundo no voy a ceder. Mi fuego rojo es el amanecer. Urihamke, con furia y lealtad nacimos del fuego. Este video es patrocinado por Marcos Saiz Sedano. Capítulo 20. La Catedral de Carne y el Eclipse de Acero. 1. El banquete de los caídos. Belcebú miró a los 3 guerreros frente a él. Sabía que en su forma actual no podía vencerlos. Estaba herido, le faltaba un brazo, sin energía y acorralado. Pero él era la gula, y la gula siempre encuentra algo que comer. Tenéis razón, gorgoteó el general, mientras su piel empezaba a burbujear. Soy un general, y un general nunca muere de hambre. De repente, los tentáculos de su espalda se dispararon en todas direcciones. No atacaron a los héroes, atacaron los cadáveres de los demonios muertos y los escombros de la plaza. Belcebú comenzó a arrastrar todo hacia sí mismo, absorbiendo biomasa, piedra y metal. ¡Carne! ¡Más carne! Su cuerpo estalló en una masa grotesca. Creció 5, 10, 15 metros. Se convirtió en una montaña viviente de músculo pálido, cientos de bocas que gritaban y ojos que lloraban ácido. Ya no tenía forma humana, era una catedral de carne. Ahora todos somos uno. Rugió la abominación con una voz que hizo sangrar los oídos de los soldados en las murallas lejanas. 2. El muro del rey. El monstruo levantó un brazo del tamaño de una torre y lo dejó caer sobre ellos. ¡Thorin!, gritó Akio. El rey Thorin no retrocedió. Clavó su martillo rompemontañas en el suelo. ¡Fortaleza de adamantita! El suelo se levantó formando un domo de piedra negra reforzada con magia dorada. El puño de Belcebú impactó contra el domo. ¡Cracón! La tierra tembló como si fuera un terremoto de grado 9. El domo se agrietó y las rodillas de Thorin se doblaron por la presión titánica, pero no se rompió. ¡Id a por él!, gruñó el rey, sosteniendo el peso de una montaña sobre sus hombros. Yo aguanto el cielo. 3. El viento que corta, la sombra que muerde. Akio y Setsuna salieron disparados desde los lados del domo, flanqueando al gigante. Belcebú intentó protegerse lanzando una nube de gas venenoso desde sus poros. Estilo de viento, gran tifón purificador. Setsuna agitó sus abanicos, creando un tornado masivo que no solo disipó el gas, sino que actuó como una batidora gigante, arrancando trozos de carne del flanco derecho del monstruo. Pero por cada trozo que arrancaba, la carne volvía a crecer al instante. «Su regeneración es infinita», gritó Setsuna. «Akio, busca el núcleo». Akio corría verticalmente por el cuerpo del monstruo, esquivando bocas que intentaban morderle las botas. Sus ojos grises escaneaban el flujo de maná. «Ahí»,
señaló Akio. En el pecho, debajo de las costillas negras. Pero el núcleo estaba protegido por capas de hueso endurecido y ácido corrosivo. Akio intentó acercarse, pero el calor era tan intenso que su capa comenzó a quemarse. «No puedo acercarme lo suficiente», gritó el zorro. 4. La tríada sincronizada. El rey Thorin, viendo que sus amigos no podían penetrar la defensa, tomó una decisión. Deshizo el domo defensivo, quedando expuesto. «Setsuna, impúlsame», bramó el rey. «¿Estás loco?», gritó ella. «Hazlo». Setsuna concentró todo el viento de la plaza en la espalda del rey. Thorin activó los propulsores de su martillo, tecnología enana de punta. Con el impulso del viento y el fuego del martillo, el rey se convirtió en un misil viviente. Martillo del trueno real. Thorin se estrelló directamente contra el pecho de Belcebú. El impacto fue nuclear. La armadura de hueso del monstruo estalló en 1000 pedazos, exponiendo, por un microsegundo, el corazón negro y pulsante en su interior. Belcebú gritó de dolor y, en un acto reflejo, atrapó al rey con sus tentáculos para triturarlo. «¡Te tengo, enano!». «No», sonrió Thorin con la boca llena de sangre. «Tú nos tienes a nosotros, pero él te tiene a ti». 5. El eclipse final y el precio de la sombra. Justo detrás del rey, aprovechando la brecha abierta en el pecho del monstruo, apareció Akio. Estaba suspendido en el aire, con la gravedad anulada por su propia aura. Su katana estaba desenvainada, no brillaba, sino que absorbía toda la luz a su alrededor. Akio cerró los ojos un instante. Su reserva de maná estaba seca, pero usó su propia fuerza vital para alimentar el golpe. Técnica prohibida Kurosora, corte del eclipse de vacío. Abrió los ojos. Un solo tajo horizontal. El sonido desapareció del mundo. Una línea negra perfecta atravesó el corazón expuesto de Belcebú. Akio aterrizó detrás del monstruo. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, sus rodillas cedieron. Akio se dobló hacia adelante y vomitó una bocanada de sangre oscura sobre la piedra. Su piel estaba pálida como el papel. La técnica había devorado años de su vida, pero había funcionado. A sus espaldas, la regeneración de Belcebú se detuvo. El corte de vacío no podía ser sanado. El cuerpo gigante de la catedral de carne se partió en 2 mitades simétricas que se derrumbaron con un estruendo colosal, levantando una nube de polvo que cubrió la plaza. 6. El vuelo de las almas y la hoja del pacto. Cuando el polvo se asentó, no quedó nada del general de la gula. Su cuerpo se había desintegrado en ceniza gris, pero de esa ceniza, algo maravilloso comenzó a suceder. Pequeñas esferas de luz dorada y azul empezaron a elevarse. Eran cientos, miles. Eran las almas de los enanos, los animales y las víctimas que Belcebú había devorado y mantenido prisioneras en su cuerpo durante siglos. Las luces giraron alrededor de Akio, Setsuna y Thorin por un momento, emitiendo un sonido suave, como un coro de campanas de viento, en señal de gratitud infinita, antes de ascender hacia las estrellas para descansar en paz. «Son libres», susurró Setsuna, sosteniendo a Akio para que no cayera. Pero la paz duró poco. «¡Luna!». El grito de Akio rompió el momento. Los 3 corrieron hacia la enfermería, ignorando sus propias heridas. Al llegar a la sala blanca, el panorama era aterrador. Los sanadores estaban en pánico. El ícor negro en el abdomen de Luna se había expandido. Sus venas se veían negras bajo la piel pálida. «La estamos perdiendo», gritó la jefa médica. Su corazón se detiene. Akio golpeó el cristal de la sala, desesperado. Setsuna cayó de rodillas llorando, pero el rey Thorin
Empujó a los médicos y se acercó a la camilla. Metió la mano en un compartimento secreto de su armadura, cerca de su corazón, y sacó una pequeña caja de cristal sellada herméticamente. Hace 80 años, firmé un tratado de no agresión con la reina de los elfos del lago, dijo Thorin con voz solemne, rompiendo el sello. Me dio esto. Dijo que solo servía para una vida. El rey sacó una hoja de loto azul. Brillaba con una luz acuática y pura, y goteaba un rocío que olía a lluvia fresca. Nunca pensé que usaría un regalo de orejas puntiagudas en mi montaña, pero esta niña vale más que mi orgullo. Thorin colocó la hoja sobre la herida negra de Luna. Al contacto, la hoja se disolvió en agua brillante. El líquido penetró en la herida. ¡Shh! El ícor negro chilló como si estuviera vivo y se evaporó en humo gris. La piel de Luna, antes necrótica, comenzó a recuperar su color. El tejido se cerró suavemente, dejando solo una pequeña cicatriz en forma de media luna. El monitor de signos vitales, que estaba pitando erráticamente, se estabilizó. Un ritmo cardíaco fuerte y constante llenó la sala. Bum bum, bum bum. Luna suspiró en sueños, su rostro relajándose por primera vez en horas. El rey Thorin se dejó caer en una silla, exhausto pero sonriendo. Duerme, hija de la montaña. Hoy la muerte no tiene permiso de entrar aquí. El viento nos acaricia otra vez. Dejamos atrás la oscura pared. Un plato caliente, un poco de miel y risas que curan la sed. Y no ya duerme abrazando el tazón. Trae a descansa por fin su rincón. No matter how dark the caverns can be, you are the light that is guiding me. Step by step we found our way out, without a single doubt. We are walking under the same blue sky. Juntas no hay nada que nos haga caer. 我们一起走，朋友在身边。Mañana el viaje vuelve a empezar. But today we just close our eyes y nos dedicamos a soñar. Heavy boots and very tired feet.